La resurrección del guerrero, una historia de fe, valor y transformación en las tierras del norte. Prólogo, el llamado de las espadas. Las costas de Noruega despertaron esa mañana de primavera del año 995 bajo un cielo color acero, donde las gaviotas danzaban entre nubes cargadas de presagios en el fiordo de Bergen. Los dragones de madera se mecían inquietos, como si presintieran que ese día cambiaría para siempre el destino de muchos hombres valientes. Eric B.J. Erenson ajustó las correas de cuero de su cota de malla mientras contemplaba el horizonte. A sus 28 años, era considerado uno de los guerreros más formidables de todo el clan de los lobos del mar Anzu. Cabello rubio, trenzado, con hilos de plata, caía sobre hombros anchos que habían conocido innumerables batallas. Pero había algo diferente en sus ojos azules. Esa mañana una inquietud que no lograba explicar, como si una voz silenciosa lo llamara desde tierras lejanas. Eric, hijo de BJ-RN, resonó la voz grave del Jarl Magnus desde la proa del Drakkar. Principal, los vientos favorecen nuestro viaje hacia las tierras de los francos San Odín. Nos sonríe. El joven guerrero asintió, aunque una extraña sensación le oprimía el pecho. Durante semanas había tenido sueños perturbadores, imágenes de una luz cegadora, de una figura con heridas sangrantes que lo miraba con ojos llenos de compasión infinita. Los había atribuido a los excesos del hidromiel y a las historias que los escaldos contaban junto al fuego. Pero esa mañana la sensación era más intensa que nunca. Preocupado por la batalla, hermano. La voz melodiosa de Astrid lo sacó de sus pensamientos. Su hermana menor, de apenas 24 años, era la única mujer del clan que había ganado el derecho a empuñar la espada en combate. Sus ojos verdes brillaban con la misma determinación férrea que había heredado de su padre, pero también con una sabiduría que parecía ir más allá de sus años. «No es eso, Astrid», murmuró Eric, pasando una mano callosa por su barba. «Es como si algo estuviera a punto de cambiar. Algo grande». Astrid estudió el rostro de su hermano con atención. Desde niños habían compartido una conexión especial, esa capacidad inexplicable de presentir cuando el otro necesitaba ayuda. Los antiguos dioses nos han protegido hasta ahora. Erikentor fortalece tu brazo y Odín guía tu estrategia. Pero Eric no respondió. En el fondo de su corazón, algo le susurraba que los antiguos dioses no serían suficientes para lo que se avecinaba. Capítulo IA en la travesía del destino. Los 5 Drakkars del clan surcaron las aguas del mar del norte durante 3 días y 3 noches. Las velas cuadradas decoradas con el símbolo del lobo se hinchaban con vientos que parecían enviados por los mismos dioses. Eric ocupaba su lugar habitual en la tercera fila de remeros, pero su mente vagaba constantemente hacia territorios desconocidos. Durante las guardias nocturnas, cuando las estrellas dibujaban mapas antiguos en el cielo, Eric se encontraba a menudo contemplando la cruz de plata que había encontrado en una de sus primeras incursiones. La había tomado del cuello de un monje cristiano, no por su valor material, sino porque algo en ella le había resultado tan familiar. Ahora la llevaba oculta bajo su túnica, sin entender por qué no podía deshacerse de ella. «Eric, ven aquí», lo llamó Ragnar el Escaldo, el narrador oficial del clan. El anciano de barba blanca como la nieve estaba sentado junto al mástil, tallando runas en un trozo de madera de fresno. «Necesito que alguien con tu memoria me ayude a recordar la saga de Sigurd y el dragón». Eric se acercó, agradecido por la distracción. Ragnar era más que un simple contador de historia. Era el guardián de la memoria del clan, el hombre que mantenía vivas las tradiciones de sus antepasados. Pero esa noche, en lugar de comenzar con la historia familiar, el anciano lo miró con ojos penetrantes.
Dime, joven guerrero, ¿has soñado últimamente con cosas extrañas? La pregunta tomó a Eric por sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Los ojos no mienten, hijo de Bjorn, y los tuyos han estado viendo más allá del velo que separa los mundos. Ragnar bajó la voz, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Mi abuela era 5, LBA. Una vidente. Me enseñó a reconocer las señales. Algo se acerca, Eric, en algo que cambiará no solo tu destino, sino el de todo nuestro pueblo. Y esa noche Eric apenas pudo dormir. Cuando finalmente logró cerrar los ojos, los sueños llegaron con una intensidad abrumadora. Vio campos de batalla cubiertos de niebla. Escuchó gritos de guerra que se desvanecían en silencio absoluto. Y luego hay luz. Una luz tan brillante que parecía atravesar su alma misma. En el sueño, una figura se acercaba a él. No era Thor, con su martillo, ni Odín, con sus cuervos. Era un hombre joven, de rostro sereno, pero marcado por el sufrimiento. Sus manos mostraban heridas profundas, y sin embargo, irradiaba una paz que Eric nunca había experimentado. Eric Bjornsson, dijo la figura con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Pronto entenderás que el verdadero valor no se mide por las victorias en batalla, sino por la capacidad de amar incluso a tus enemigos. Eric despertó con un sobresalto, el corazón latiendo como un tambor de guerra. La cruz de plata bajo su túnica estaba tibia, como si hubiera estado expuesta al fuego. Capítulo 2. Las costas del cambio. Al cuarto día, las costas de Francia aparecieron como una línea borrosa en el horizonte. El Jarl Magnus ordenó que los barcos se dirigieran hacia una pequeña bahía protegida, donde podrían prepararse para el asalto sin ser detectados. Los guerreros comenzaron a afilar sus armas y a revisar sus armaduras, mientras los tambores marcaban un ritmo que hacía hervir la sangre vikinga. Eric, Astrid, se acercó a su hermano mientras él ajustaba las correas de su escudo redondo. He estado observándote estos días. Hay algo diferente en ti. ¿Diferente cómo? Más como si estuvieras haciendo preguntas que nunca antes te habías hecho. Astrid se sentó a su lado en un cofre de madera. ¿Recuerdas cuando éramos niños y encontramos a aquel monje herido cerca de nuestro poblado? Eric asintió. Habían sido apenas unos críos cuando toparon con el hombre de túnica marrón, sangrando junto a un arroyo. En lugar de rematarlo, como habría hecho cualquier adulto vikingo, los niños lo habían ayudado a llegar hasta el bosque. Él nos habló de su dios, continuó Astrid. Nos dijo que era un dios que había muerto por amor a sus enemigos. En ese momento pensé que estaba delirando por la pérdida de sangre, pero ¿y si no lo estaba? Antes de que Eric pudiera responder, el cuerno de guerra resonó por toda la bahía. Era la señal. El ataque comenzaría al amanecer. Y mientras los guerreros dormían preparándose para la batalla, Eric se alejó del campamento y caminó hasta la orilla del mar. La luna llena convertía las olas en serpientes de plata que se arrastraban hacia la arena. Sacó la cruz de plata y la sostuvo bajo la luz nocturna. Si realmente existes, murmuró al viento, sin saber exactamente a quién se dirigía, muéstrame la verdad. Muéstrame qué debo hacer. Una brisa suave agitó su cabello, y por un momento, Eric habría jurado que escuchó una voz susurrando su nombre. Capítulo 3. Anne. El día que cambió el mundo, el amanecer llegó pintado de rojo y oro, como si el mismo cielo presagiara la sangre que se derramaría. Los vikingos habían localizado un pequeño monasterio, a apenas 2 millas tierra adentro en San Martín de los Campos. Según los informes de sus exploradores, era un objetivo modesto, perfecto para reabastecerse antes de dirigirse hacia Blanco. Eric marchaba en la segunda línea de ataque, con su hacha de guerra en una mano y el escudo en la otra. Pero, mientras sus compañeros entonaban cánticos de guerra dedicados a Thor y Odín,
Él permanecía extrañamente silencioso. La cruz de plata pesaba contra su pecho como una piedra ardiente. Por el clan de los lobos del mar, Rugio Magnus, al frente de la formación. Por la gloria eterna en el Valhalla. El grito de guerra fue respondido por 200 gargantas vikingas. Pero Erik solo movió los labios sin emitir sonido. Algo dentro de él se resistía, como si una mano invisible tratara de detenerlo. El monasterio apareció ante ellos como una visión de otro mundo. Sus muros de piedra clara contrastaban con el verde intenso de los campos circundantes, y una campana tañía lentamente desde su torre, como si llamara a los fieles a la oración matutina. Era hermoso de una manera que Erik nunca había experimentado tan sereno, pacífico, completamente opuesto a la estética vikinga de fortaleza y poder. Es más pequeño de lo que esperaba, gruñó Olef el tuerto, un veterano de 20 años de saqueos honesto. Será como cortar hierba con hacha de guerra. Pero cuando se acercaron a las puertas del monasterio, algo inesperado sucedió. En lugar de cerrarlas y prepararse para un asedio, los monjes las abrieron de par en par. Un hombre mayor, claramente el abad, salió para recibirlos con los brazos extendidos. «Hermanos vikingos», dijo en un nórdico rudimentario pero comprensible, «sean bienvenidos a la casa de Dios. Si vienen en busca de comida y refugio, se los ofrecemos libremente. Si vienen en busca de riquezas, también pueden tomarlas. Solo les pedimos que respeten las vidas de mis hermanos, pues ellos no han hecho mal a nadie». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los vikingos se miraron unos a otros, confundidos. ¿Dónde estaba la resistencia? ¿Dónde estaba la gloria de la batalla? Magnus se adelantó, claramente irritado por esta ruptura de protocolo. «Anchi, tu valentía es admirable, pero nosotros tomamos lo que queremos, no lo que nos dan». «Entonces tómenlo», respondió el abad con una sonrisa que no mostraba rastro de miedo. «Pero sepan que todo lo que ven aquí, mío, pensé que te había perdido para siempre». Sus brazos lo rodearon con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. «Astrid», murmuró Erik, devolviendo el abrazo pero sintiendo que algo fundamental había cambiado en él. El mundo parecía diferente, como si lo viera por primera vez con ojos realmente abiertos. «¿Cómo?». La voz ronca de Bjorn, el sanguinario, cortó el aire. El hombre que lo había matado estaba parado a unos pasos de distancia, su hacha de guerra todavía manchada con sangre, pero no la de Erik. «Te atravesé el corazón. Vi tu sangre derramarse en la tierra». Erik se puso en pie, sorprendiéndose al encontrar que se sentía más fuerte que nunca antes en su vida. Pero era una fuerza diferente, no la del músculo y el hueso, sino algo que venía de mucho más profundo. «Morí, Bjorn», dijo simple y directamente, «y regresé». Un murmullo de incredulidad se extendió entre los vikingos. El Jarl Magnus se abrió paso entre la multitud, su rostro una máscara de confusión y sospecha. «Los hombres no regresan de la muerte», Erik gruñó. «Los únicos que pueden hacer eso son los dioses». «No soy un dios». Erik miró a los ojos de su líder. «Pero fui visitado por uno que lo es». El silencio que siguió fue tenso como la cuerda de un arco en Erik. Sabía que sus próximas palabras determinarían todo lo que vendría después. En su visión, Jesús no le había dado un guión que seguir. Tendría que encontrar las palabras correctas por sí mismo. «He visto el verdadero Valhalla», comenzó, usando términos que sabía que sus hermanos de clan entenderían. «Why no ease», como nos han enseñado las sagas. Ragnar el Escaldo se adelantó, sus ojos antiguos brillando con una curiosidad intensa. «Habla, joven guerrero. ¿Qué viste más allá del velo?» Erik respiró profundamente, sintiendo la presencia de Jesús, como una calidez reconfortante en su pecho. «Vi a un rey más poderoso que Odín, más valiente que Thor, un rey que conquistó la muerte misma, no con espada y escudo, sino con amor». «¿Amor?», escupió Olef el tuerto con desprecio.
Los guerreros no conquistan nada con amor. Lo hizo. Erik se volvió hacia él, y cuando sus ojos se encontraron, Olaf retrocedió involuntariamente. Había algo en la mirada de Erik que no había estado allí antes. Una autoridad silenciosa que no podía ser negada. Se entregó a sí mismo para salvar a sus enemigos. Murió para que ellos pudieran vivir. El abad del monasterio, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó temblorosamente. Hermano vikingo, dijo en voz baja, estás hablando de nuestro Señor Jesucristo. Erik asintió. Él me envió de vuelta para contar su historia a mi pueblo. Lo que siguió fue explosivo. Los vikingos comenzaron a hablar todos a la vez. Algunos burlándose, otros haciendo preguntas. Algunos claramente perturbados por las implicaciones de lo que Erik estaba diciendo. Pero fue Magnus quien finalmente restauró el orden. ¡Silencio!, rugió, y su autoridad como Jarl se impuso sobre el caos. Se acercó a Erik, estudiando su rostro con ojos penetrantes. Erik Björnsson, hijo de BJ, R.N. el Valiente. Te conozco desde que eras un niño. Nunca has sido mentiroso ni cobarde. Pero esto que dices, ¿es difícil de creer? Erik terminó la frase. Lo sé. Yo mismo no lo habría creído hace una hora. Demuéstralo, dijo una nueva voz. Todos se volvieron para ver a Sigrid la curandera, una anciana sabia que había venido con la expedición para atender a los heridos. Sus ojos grises, nublados por las cataratas, parecían ver más allá de lo físico. Si realmente has sido tocado por un dios, demuéstralo. Erik sintió un momento de pánico. ¿Qué esperaban de él? ¿Milagros? ¿Señales sobrenaturales? Pero entonces recordó las palabras de Jesús sobre encontrar corazones hambrientos de verdad. Se arrodilló junto al muchacho franco que había protegido. El joven seguía consciente pero débil por la pérdida de sangre. Sus ojos azules miraron a Erik con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Cómo te llamas?, preguntó Erik en el poco francés que había aprendido de los comerciantes. Pierre, susurró el muchacho. Pierre. Erik puso sus manos sobre la herida del joven, no porque creyera que tenía poderes especiales, sino porque sintió que era lo correcto. Pierre de Rouen, que el Dios de amor que me envió de vuelta también te sane a ti. Lo que sucedió después no fue dramático. No hubo luz cegadora ni truenos del cielo. Simplemente, gradualmente, la herida de Pierre comenzó a cerrarse. La sangre dejó de fluir, la piel se unió, y en cuestión de minutos, donde había habido una herida mortal, solo quedaba piel intacta. Pierre se incorporó, tocándose el costado con asombro. Las lágrimas corrían por su rostro mientras balbuceaba oraciones en francés. El silencio entre los vikingos era ensordecedor. «¡Brujería!», murmuró alguien. «¡Magia cristiana!», susurró otro. Pero Astrid se acercó a su hermano y puso una mano en su hombro. «Erik», dijo suavemente, «tus ojos son diferentes». Erik la miró y vio que ella tenía razón. Podía sentir la diferencia él mismo. Donde antes había habido la dureza necesaria para la supervivencia vikinga, ahora había algo más suave, pero paradójicamente más fuerte. «Cuéntanos», dijo Ragnar el Escaldo, su voz llena de reverencia. «Cuéntanos todo lo que viste». Capítulo V. El testimonio. Erik se puso en pie y miró a los rostros que lo rodeaban, algunos ansiosos, otros escépticos, algunos claramente hostiles. Sabía que este era el momento crucial, cuando las palabras que eligiera determinarían si el mensaje de Jesús encontraría tierra fértil en los corazones vikingos. «Hermanos», comenzó usando el término tradicional de camaradería, «durante años hemos vivido creyendo que la gloria más alta era morir con una espada en la mano y nuestro nombre en los labios de los escaldos. Hemos pensado que los dioses nos valoraban por la ferocidad en batalla y la cantidad de oro que podíamos saquear». Varios guerreros asintieron, pues
Estas eran verdades fundamentales de su cultura. Pero he visto una gloria mayor, continuó Eric. He conocido a un rey que no conquista por miedo sino por amor, que no exige sacrificios, sino que se sacrifica a él mismo. Magnus se cruzó de brazos. Los reyes que se sacrifican no duran mucho. Erican, este rey, derrotó a la muerte misma, replicó Eric. ¿Hay algún enemigo mayor que ese? Un murmullo de consideración se extendió entre los oyentes. Los vikingos respetaban la fuerza por encima de todo, y derrotar a la muerte era ciertamente una demostración de poder supremo. Ragnar se adelantó, sus ojos brillando con curiosidad profesional. Cuenta la saga de este rey. Eric, ¿cuál es su linaje? ¿Cuáles fueron sus grandes batallas? Eric sintió una inspiración repentina. Los vikingos entendían las historias, las sagas de héroes y sus hazañas. Si podía contar la historia de Jesús en términos que resonaran con su cultura. Su nombre es Jesús. Comenzó y su saga es la más grande jamás contada. Nació en una tierra lejana llamada Judea, hijo de un carpintero, pero su verdadero padre era el rey de todos los cielos. Los monjes que habían estado escuchando en silencio intercambiaron miradas de asombro. Eric estaba contando la historia del Evangelio, pero de una manera que nunca habían escuchado. Desde joven mostró una sabiduría que asombraba a los ancianos y un poder que sobrepasaba a todos los hechiceros. Pero su mayor batalla no fue contra enemigos de carne y hueso, sino contra la muerte, el pecado y la desesperanza misma. Astrid se había sentado en el pasto, completamente absorta en la historia. ¿Cómo luchó contra la muerte, hermano? ¿Permitió que lo capturaran? Eric continuó, como un guerrero que deliberadamente se entrega para proteger a su pueblo. Lo torturaron. Lo clavaron a una cruz de madera como si fuera un criminal común. Sus enemigos creían que habían ganado. Bjorn el sanguinario escupió. ¿Qué clase de rey se entrega a sus enemigos? ¿Uno que lucha en un campo de batalla diferente? Eric lo miró directamente. Él murió por amor, Bjorn. Murió para que incluso sus enemigos pudieran ser perdonados y encontrar nueva vida. ¿Y después? Preguntó Ragnar, claramente enganchado en la narrativa. Después hizo lo que ningún guerrero había hecho antes. Regresó de la muerte por su propio poder. Se levantó de la tumba, derrotó al último enemigo y abrió las puertas de su reino para todos los que quisieran seguirlo. Un silencio profundo se extendió sobre el grupo. Era Pierre, el joven francés cuya herida había sido sanada, quien finalmente habló. Es verdad, dijo en nórdico quebrado, pero comprensible. Todo lo que dice es verdad. Mi pueblo lo sabe desde hace siglos. Magnus frunció el ceño. ¿Y cómo sabemos que esto no es algún truco cristiano para convertir a nuestros guerreros en corderos mansos? Eric había esperado esta objeción. Magnus, ¿parezco un cordero manso? El jarro estudió a Eric cuidadosamente. Tenía que admitir que el joven guerrero parecía más fuerte que nunca, no más débil. Había una autoridad en su porte que no había estado allí antes. Además, continuó Eric, este rey no nos llama a ser débiles, nos llama a ser valientes, de una manera nueva. ¿Qué requiere más valor a matar a tus enemigos o perdonarlos? ¿Tomar lo que quieres por fuerza o darlo libremente por amor? Olaf se burló. Palabras hermosas, pero los lobos no se alimentan de perdón. No, Eric sonrió. Mira a tu alrededor, Olaf. ¿Dónde están los lobos ahora? Los monjes nos ofrecieron libremente todo lo que teníamos intención de tomar. Puff, el muchacho que salvé podría haberse convertido en un enemigo de por vida. Pero mira sus ojos ahora. ¿Ves odio allí? Todos miraron a Pierre, quien efectivamente los observaba no con miedo u odio, sino con algo parecido a admiration. El camino de este rey, continuó Eric, no es un camino de debilidad, es un camino de fuerza.
transformadora. En lugar de crear enemigos, en lugar de sembrar miedo, siembra amor. Y al final, ¿cuál de estas cosas dura más? Astrid se puso en pie lentamente. Eric, dijo pensativamente, ¿recuerdas la historia que nos contó nuestro padre sobre el abuelo Ulf? Eric asintió. Ulf había sido un guerrero feroz en su juventud, pero en sus últimos años había desarrollado una reputación diferente, como un hombre sabio que resolvía disputas sin derramamiento de sangre, que cuidaba de las viudas y huérfanos, que encontraba maneras de convertir enemigos en aliados. Padre siempre decía que el abuelo se había vuelto más poderoso con la edad, no más débil, continuó Astrid, que había aprendido secretos que lo convertían en un líder, más grande que cualquier rey que conquistara solo con la espada. Exactamente. Eric sintió una oleada de gratitud hacia su hermana por entender. El abuelo había encontrado una parte del camino, pero este rey, este Jesús, nos muestra el camino completo. Ragnar se rascó la barba pensativamente. Sí, este rey realmente derrotó a la muerte. Y si sus seguidores pueden sanar heridas como acabamos de ver, ¿cuáles son las sagas de sus otros guerreros? ¿Quiénes son sus jarls y escaldos? El abad del monasterio se adelantó tímidamente. Si me permiten, hermanos nórdicos, puedo contarles sobre los apóstoles. Los primeros seguidores de nuestro Señor, muchos de ellos eran pescadores y trabajadores, hombres comunes que se convirtieron en guerreros espirituales que cambiaron el mundo. Habla, dijo Magnus, su curiosidad claramente despertada a pesar de sus reservas. Durante la siguiente hora, el abad, con Eric traduciendo y añadiendo comentarios, contó las historias de Pedro, el pescador impetuoso que se convirtió en líder, de Pablo, el perseguidor que se convirtió en el mayo evangelista, de Juan, el joven que vivió hasta edad avanzada y escribió sobre el amor de Dios, pero fue cuando llegaron a la historia de Esteban, el primer mártir cristiano, que algo cambió en la atmósfera del grupo. Esteban fue apedreado hasta la muerte por predicar sobre Jesús, explicó el abad, pero mientras moría, oró para que Dios perdonara a sus asesinos. Un silencio profundo se extendió sobre los vikingos. Finalmente, fue Bjorn quien habló, su voz áspera con emoción. Eric, dijo lentamente, cuando me interpuse en tu camino para matar al muchacho Franco, podrías haberme matado fácilmente. Eres mejor guerrero que yo, y lo sabes. Pero en lugar de eso, te sacrificaste para salvarlo. Eric asintió silenciosamente. Y cuando desperté, después de lo que te hice, Bjorn continuó luchando con las palabras. Lo primero que hiciste fue sanar al muchacho. No buscaste venganza contra mí. ¿Cómo podría buscar venganza, Bjorn? Eric le puso una mano en el hombro. Tú, exactamente lo que yo habría hecho en tu lugar, antes de conocer este amor. Además, sin tu hacha, nunca habría muerto. Y sin morir, nunca habría conocido al rey. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas de Bjorn. En toda su vida de violencia, nunca había experimentado perdón como este. Capítulo 7. Las primeras conversiones. Lo que sucedió en las horas siguientes sería recordado en el monasterio de San Martín de los Campos como el milagro de los vikingos convertidos. Uno por uno, los guerreros nórdicos comenzaron a acercarse a Eric con preguntas, dudas y finalmente con corazones abiertos. Astrid fue la primera. Se acercó a su hermano mientras él se sentaba junto a la fuente del patio, contemplando el agua clara que reflejaba el cielo azul. Eric, dijo suavemente, toda mi vida he sentido que había algo más. Cuando era niña, solía mirar las estrellas y preguntarme si había alguien más allá de ellas que se preocupara por nosotros. ¿Y qué te decían los ancianos? Los dioses estaban demasiado ocupados con sus propias batallas para preocuparse por mortales como nosotros. Astrid se sentó a su lado. Pero, este Jesús del que hablas, ¿realmente se preocupa por cada persona? Eric recordó la presencia
abrumadora de amor que había sentido en su visión. Astrid, hermana mía, él se preocupa por ti más de lo que tú misma te preocupa. Conoce cada lágrima que has derramado, cada alegría que has sentido, cada sueño que has tenido, incluso siendo mujer, incluso siendo guerrera. Las preguntas surgían del corazón de inseguridades que Astrid había llevado toda su vida en una sociedad dominada por hombres. Especialmente por eso, Erik sonrió. Este rey no ve género, no ve clase social, no ve nacionalidad. Ve corazones. Y el tuyo, hermana, es uno de los más valientes que conozco. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Astrid mientras sentía, por primera vez en su vida, una aceptación completa e incondicional. Ragnar se acercó poco después, con sus antiguos ojos brillando de curiosidad. Erik, muchacho, dijo, sentándose pesadamente en el pasto, he contado sagas durante 60 años. He memorizado las historias de cientos de héroes, pero he escuchado una saga como esta. Porque es más que una saga, Ragnar. Es historia verdadera. Eso es lo que me intriga. El anciano Escaldo se rascó la barba. Todas nuestras historias terminan en tragedia. Incluso los más grandes héroes caen al final. Sigurd mata al dragón, pero muere traicionado. Beowulf derrota al monstruo, pero perece en la batalla final. Incluso los dioses están destinados a morir en el Ragnar. Pero esta historia es diferente. Erik entendió hacia dónde se dirigía exactamente. Esta historia tiene una victoria final, una esperanza que va más allá de la muerte. Ragnar miraba al horizonte. He pasado mi vida contando historias sobre héroes que luchan valientemente contra un destino que sabían que los... Pero tú hablas de un héroe que cambió el destino mismo. ¿Y qué piensas de eso? Ragnar fue silencioso por un largo momento. Pienso, dijo finalmente, que mis viejos huesos están cansados de historias que terminan en desesperanza. Pienso que mi alma ha estado hambrienta de una saga que termine en luz. Para sorpresa de Erik, el anciano Escaldo se arrodilló en el pasto. Enséñame, Erik BJ, Errenzan, enséñame sobre este rey que derrotó la muerte. Si acepta a un viejo contador de historias paganas, quiero servirle. Fue entonces cuando Erik entendió verdaderamente el poder transformador del Evangelio. No era solo una nueva religión o filosofía. Era una fuerza que podía tomar las motivaciones más profundas del corazón humano y redirigirlas hacia la luz. Pero no todos estaban listos para el cambio. Olaf, el tuerto, se mantuvo apartado del grupo que se había reunido alrededor de Erik. Su expresión tormentosa. Finalmente, se acercó con paso decidido. Erik, dijo bruscamente, esto es bonito y todo eso, pero nosotros somos vikingos. Somos lobos del mar. ¿Qué se supone que hagamos ahora? ¿Nos convertimos en monjes que oran todo el día? Era una pregunta legítima. Y Erik había estado luchando con ella, él mismo. ¿Cómo se suponía que vivieran este nuevo llamado en un mundo que operaba por principios completamente diferentes? Olaf. Erik se puso en pie para enfrentar a su compañero guerrero. ¿Qué te convirtió en vikingo en primer lugar? La necesidad, Olaf, respondió sin dudar. Mi pueblo necesitaba protección. Mi familia necesitaba comida. Los únicos trabajos disponibles para hombres como nosotros eran la guerra y el saqueo. Y si te dijera que hay una manera de obtener todo eso sin crear enemigos, sin separar a otros niños de sus padres como nosotros fuimos separados, Olaf frunció el ceño, claramente intrigado a pesar de sí mismo. Este rey que conocí, continuó Erik, habla de un reino diferente, un reino donde los fuertes protegen a los débiles en lugar de conquistarlo, donde los ricos comparten con los pobres en lugar de acumular tesoros, donde los guerreros usan su fuerza para construir en lugar de destruir. Suena como un sueño imposible. ¿Sí? Erik gesticuló hacia el monasterio a su alrededor.
Mira lo que estos monjes han construido aquí. Hospitales para los enfermos, escuelas para los niños, refugio para los viajeros. Han convertido este lugar en un pedazo del reino de Jesús en la tierra. Pierre, el muchacho francés que había sido sanado, se acercó tímidamente. Su nórdico había mejorado dramáticamente durante las horas de conversación. «Señor vikingo», dijo dirigiéndose a Olaf, «mi pueblo ha luchado contra los vuestros durante generaciones, pero hoy he visto algo diferente. He visto vikingos que salvan vidas en lugar de tomarlas. Si más guerreros como vosotros existieran, no habría necesidad de guerra». Olaf estudió al joven cuidadosamente. «¿Y qué harías tú si un grupo de vikingos atacara tu aldea mañana?» Pierre pensó por un momento. «Antes de hoy, habría tomado mi espada y habría luchado hasta la muerte, pero ahora trataría de hacer lo que estos monjes hicieron. Ofrecer hospitalidad en lugar de resistencia. Intentar convertir enemigos en hermanos. Y si no funcionara, entonces moriría como el Señor Jesús murió, perdonando a mis enemigos y orando para que encontraran un camino mejor». El silencio que siguió fue profundo. Olaf miraba al joven con una expresión que Eric no podía descifrar completamente. «Estás hablando de un tipo de valor que nunca he considerado», dijo Olaf finalmente. «El valor de morir por otros en lugar de matar por ti mismo. Es el valor más grande de todos». Eric puso una mano en el hombro de Olaf. «Y no requiere que dejes de ser fuerte, requiere que uses tu fuerza de una manera diferente». Magnus se había mantenido apartado durante la mayoría de estas conversaciones, claramente luchando con las implicaciones de lo que estaba presenciando. Como Jarl era responsable no solo de sus propias decisiones, sino del bienestar de todo el clan. Finalmente se acercó al grupo. «Eric», dijo con su voz de autoridad, «asumo que no planeas regresar a casa y decirle a todo el clan que abandone sus costumbres ancestrales de la noche a la mañana». No. Eric había estado pensando en esto también. El cambio real lleva tiempo, pero planeo vivir de manera diferente y espero que otros vean que hay un camino mejor. Y el saqueo, las incursiones, el negocio de ser vikingo. Eric miró alrededor del patio del monasterio, donde guerreros nórdicos y monjes cristianos estaban sentados juntos, compartiendo comida y conversación. «Magnus, ¿has visto alguna vez mayor tesoro que esto? Enemigos convertidos en amigos, corazones cerrados que se abren al amor». Magnus siguió su mirada. Tenía que admitir que había una riqueza en lo que veía que no se podía medir en oro o plata. Además, añadió Eric, ¿quién dice que tenemos que dejar de ser exploradores y comerciantes? Los vikingos siempre hemos sido más que solo raiders. Somos navegantes, artesanos, comerciantes. Podemos usar esas habilidades para conectar tierras en lugar de conquistarlas. Una nueva voz se unió a la conversación. ¿Puedo sugerir algo? Era el abad, que se había acercado con expresión esperanzada. Magnus asintió para que continuara. «Hermanos vikingos», dijo el abad, «vuestra reputación como guerreros es conocida en toda Europa. Pero imaginad si esa misma reputación fuera por vuestra habilidad para traer paz en lugar de guerra, por vuestro valor en proteger a los indefensos en lugar de conquistarlo». «Explícate», dijo Magnus, claramente intrigado. «Hay muchos lugares en Europa donde los bandidos atacan a los viajeros, donde los señores corruptos oprimen a sus súbditos, donde los fuertes abusan de los débiles. ¿Qué pasaría si los vikingos se convirtieran en los protectores de los inocentes en lugar de sus predadores?» Olaf se enderezó. «Estás hablando de un tipo diferente de guerra. Una guerra contra la injusticia en lugar de una guerra por conquista», confirmó el abad. «Una guerra donde la victoria se mide por vidas salvadas en lugar de vidas tomadas». Eric sintió una emoción creciente mientras las posibilidades se desarrollaban en su mente. «Magnus,
Puedes imaginar la saga que los escaldos contarían sobre el clan que cambió de lobos del mar a guardianes del mar. Para sorpresa de todos, Magnus sonrió. Esa, dijo lentamente, sería una saga digna de ser recordada por 1000 años. Capítulo 8. El camino de regreso, los días que siguieron. En el monasterio de San Martín fueron como un sueño. Los vikingos que habían venido como raiders se quedaron como huéspedes, aprendiendo sobre su nueva fe y planeando cómo vivir estas verdades cuando regresaran a casa. El abad, cuyo nombre era Hermano Benedict, demostró ser un maestro paciente y sabio. Había pasado años estudiando no solo las escrituras, sino también las culturas de diferentes pueblos, y entendía la importancia de presentar el Evangelio de maneras que resonaran con la mentalidad vikinga. El Señor Jesús les explicó una tarde mientras se sentaban en círculo en el patio del monasterio. Era él mismo un guerrero, pero luchaba contra enemigos que no podían ser derrotados con espadas en la muerte. El pecado, la desesperanza, la separación entre Dios y los hombres. Ragnar, que había estado tomando notas meticulosas para preservar estas nuevas historias, levantó la vista. Hermano Benedict, en nuestras sagas, los héroes suelen tener armas especiales. Sigurd tenía Gram, la espada que podía cortar metal. Thor tenía Mjolnir, que nunca fallaba en alcanzar su objetivo. ¿Cuáles eran las armas de este rey? Jesús. Benedict sonrió. Excelente pregunta, Ragnar. Las armas de Cristo eran el amor, la verdad, la misericordia y el sacrificio propio. Y mira lo poderosas que fueron. Con ellas, conquistó los corazones de sus enemigos, derrotó a la muerte misma y estableció un reino que ha durado 1000 años y durará por toda la eternidad. Armas que construyen en lugar de destruir, murmuró. Astrid, pensativamente. Nunca había considerado el amor como una forma de fuerza. Es la fuerza más grande de todas. Eric se acercó a su hermana. Durante estos días, había sentido el poder transformador del amor de Cristo, creciendo en su propio corazón. Astrid, ¿recuerdas cuando éramos niños y madre estaba enferma? Astrid asintió. Su madre había contraído una fiebre que duró semanas y los curanderos del clan habían perdido la esperanza. ¿Qué fue lo que finalmente la sanó? No fueron las hierbas de los curanderos ni los sacrificios a los dioses. Fue el amor. Tu amor, mi amor. El amor de padre. Nos turnamos para cuidarla día y noche. Le cantamos las canciones que le gustaban. Le trajimos flores silvestres que la hacían sonreír y se recuperó. Astrid sonrió al recordar. Se recuperó porque el amor le dio una razón para luchar, una razón para vivir. Esa es la clase de poder del que estamos hablando. Bjorn, que había permanecido en silencio durante gran parte de estas enseñanzas, finalmente habló. Eric, hay algo que necesito decirte. Todos se volvieron hacia él. Bjorn el Sanguinario era conocido por ser un hombre de pocas palabras, y cuando hablaba, generalmente era importante. Durante años, Bjorn continuó, luchando claramente con las palabras. He llevado una carga de odio en mi corazón. Odio hacia los francos que mataron a mi hermano en una incursión hace 5 años. Odio hacia mí mismo por no haber estado allí para protegerlo. Ese odio me ha convertido en el guerrero que soy. Sanguinario, despiadado, siempre buscando venganza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que nadie había visto nunca. Pero cuando vi la manera en que me perdonaste, incluso después de haberte matado, cuando vi cómo sanaste al muchacho francés en lugar de buscar venganza, algo say dentro de mí. El odio se está desvaneciendo. Eric, por primera vez en 5 años, puedo dormir sin pesadillas. Eric se acercó a Bjorn y puso sus manos en los hombros del guerrero. Bjorn, hermano mío, ese peso que has estado cargando no era tuyo para llevarlo. Cristo quiere tomarlo de ti. ¿Cómo? La pregunta era un susurro quebrado. Entregándoselo a él, confiando en que su amor es más grande que tu dolor, su perdón más profundo
que tu culpa. Lo que siguió fue uno de los momentos más hermosos que cualquiera de los presentes había presenciado jamás. Bjorn el sanguinario, el guerrero más temido del clan de los lobos del mar, se arrodilló en el pasto y lloró como un niño mientras años de dolor, ira y culpa se derramaban de su alma. Erik se arrodilló junto a él, seguido por Astrid, luego Ragnar, luego todos los demás. Incluso Magnus, el Jarl orgulloso, se unió al círculo de oración y apoyo. Hermano Benedict dirigió una oración simple al Señor Jesús. Recibe a este guerrero valiente, sana sus heridas, lava su culpa y llena su corazón con tu amor y tu paz. Cuando Bjorn finalmente levantó la cabeza, su rostro estaba transformado. Las líneas duras de amargura se habían suavizado y había una luz en sus ojos que no había estado allí en años. Gracias, susurró. Gracias por mostrarme que hay una fuerza más grande que el odio. Pero fue esa noche cuando Erik enfrentó su mayor desafío. Hasta ese momento había estado orando solo en la capilla del monasterio cuando Magnus se acercó a él. Erik, dijo el Jarl, su voz cargada de la responsabilidad del liderazgo, necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué va a pasar cuando regresemos a casa? Erik se volvió para enfrentar a su líder. ¿Qué quieres decir? Ya sabes lo que quiero decir. Nuestro clan no es solo nosotros. Hay 200 familias que dependen de las incursiones vikingas para sobrevivir. Hay ancianos que han vivido toda su vida según las antiguas costumbres. Hay guerreros jóvenes que sueñan con ganar gloria en batalla. Magnus se sentó en uno de los bancos de madera de la capilla. ¿Cómo les explico que su Jarl ha decidido seguir a un dios cristiano? ¿Cómo les digo que las tradiciones que sus padres y abuelos consideraban sagradas están equivocadas? Erik entendía la profundidad del dilema de Magnus. El cambio individual era una, transformar toda una cultura era otra completamente diferente. Magnus, dijo Erik cuidadosamente, ¿qué fue lo que más te impresionó de lo que viste aquí? ¿El poder? Magnus respondió inmediatamente. Vi a un hombre regresar. Vi heridas sanar instantáneamente. Vi corazones endurecidos por años de guerra ablandarse en cuestión de días. ¿Y qué te impresionó más, el poder sobrenatural o la transformación de los corazones? Magnus reflexionó por un momento. Los corazones, dijo finalmente. He visto magos hacer trucos, pero nunca había visto odio convertirse en amor tan completamente. Entonces empieza con eso. Erik se sentó junto a su Jarl. No regreses a casa predicando sobre dioses y teología. Regresa viviendo de manera diferente. Trata a tus súbditos con más justicia. Muestra misericordia donde antes mostrabas dureza. Protege a los débiles en lugar de ignorarlos. Y cuando me pregunten ¿por qué he cambiado? Diles la verdad en que has encontrado una fuente de fuerza más grande que cualquier cosa que hayas conocido antes. Algunos estarán curiosos, a otros se resistirán, pero los resultados hablarán por sí mismos. A Magnus asintió lentamente. Es un riesgo enorme. Erik sí, el clan se divide. Los riesgos más grandes a menudo llevan a las recompensas más grandes. Erik sonrió. Además, Magnus, ¿no te sientes más vivo ahora que en cualquier momento de los últimos años? El Jarl consideró la pregunta. Tenía que admitir que había una energía en él, una sensación de propósito que había estado ausente durante mucho tiempo. Sí, dijo finalmente. Sí, me siento más vivo. Esa es la vida que Cristo ofrece a todos. No una vida de menos aventura, sino de aventura más grande. No menos desafíos, sino desafíos más nobles. Esa noche, Magnus tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia vikinga. Se arrodilló en la pequeña capilla y entregó su vida a Jesucristo, prometiendo liderar a su pueblo hacia un futuro diferente. Capítulo 9. A las primeras pruebas. Segunda pausa narrativa. Gancho de suspense. Pero nadie imaginaba que el verdadero desafío
estaba apenas comenzando. Porque cuando los lobos del mar regresaran a casa con su mensaje revolucionario, se enfrentarían a fuerzas que pondrían a prueba su nueva fe de maneras que nunca habían anticipado. La travesía de regreso a Noruega fue diferente a cualquier viaje que los lobos del mar hubieran hecho jamás. Donde antes habían estado los cánticos de guerra, ahora había discusiones sobre fe y filosofía. Donde antes había habido jactancia sobre conquistas pasadas, ahora había planes para un futuro diferente. Eric pasaba sus horas libres enseñando a sus compañeros conversos las oraciones básicas que hermano Benedict les había enseñado, adaptadas al idioma nórdico. Ragnar trabajaba incansablemente en memorizar las historias del Evangelio, preparándose para contarlas como sagas vikingas. Astrid practicaba los himnos cristianos que había aprendido, encontrando maneras de cantarlos con melodías tradicionales nórdicas. Pero fue en la tercera noche del viaje cuando enfrentaron su primera prueba real. Una tormenta terrible se desató sobre el Mar del Norte, con vientos que amenazaban con partir los mástiles y olas que se alzaban como montañas de agua. Los Drakers luchaban contra las fuerzas de la naturaleza y parecía que podrían hundirse en cualquier momento. En tiempos normales, los vikingos habrían ofrecido sacrificios a Njr, el dios del mar, o a Thor, para que calmara la tormenta. Pero ahora, los conversos se encontraron en un dilema. ¿Cómo debían responder como cristianos? Eric gritó Olaf por encima del rugido del viento, mientras luchaba para mantener su posición en el remo. Tu nuevo dios necesita demostrar su poder. Si somos sus seguidores, ¿qué uno cesa? Eric se aferró al mástil, orando desesperadamente. No era que dudara del poder de Cristo, pero se preguntaba si estaba pidiendo lo correcto. ¿Debía orar por un milagro o por fuerza para enfrentar la tormenta? Fue Astrid quien encontró la Wisp. A través del rugido de la tempestad, comenzó a cantar. No era una canción de súplica a los dioses, sino un himno de confianza en Cristo que había aprendido en el monasterio en la tormenta. Él es mi refugio en el peligro. Él es mi paz, aunque las olas se alcen como montañas. Su amor nunca cesarán uno por uno. Otros conversos se unieron a su canto. Sus voces se elevaron por encima del viento, no suplicando que la tormenta se detuviera, sino declarando su confianza en que, sin importar lo que pasara, no estaban solos. Y entonces, algo extraordinario sucedió. No fue que la tormenta se calmara inmediatamente. Siguió rugiendo con furia, pero los hombres encontraron una fuerza sobrenatural para enfrentarla. Trabajaron juntos con una coordinación perfecta, cada uno anticipando las necesidades de los otros, moviéndose como un solo cuerpo. Cuando amaneció y la tormenta finalmente pasó, los 5 Drakers seguían intactos, todos los hombres a salvo, y los barcos en realidad más cerca de casa de lo que habían estado antes de la tormenta. ¿Cómo?, preguntó Sven el navegante, el hombre responsable de mantener el curso. Según mis cálculos, la tormenta debería habernos llevado 100 millas fuera de curso. Pero mira, señaló hacia el horizonte, donde las familiares montañas de Noruega eran claramente visibles. Eric sonrió, entendiendo. Nuestro Dios no siempre calma las tormentas para nosotros, pero siempre las usa para llevarnos donde necesitamos estar. La experiencia fortaleció la fe de los conversos, pero también planteó nuevas preguntas. Si Cristo podía guiarlos a través de tormentas literales, ¿qué tormentas metafóricas les esperaban en casa? Obtuvieron su respuesta 2 días después, cuando los Drakors entraron en el fiordo familiar de Bergen. El poblado se veía igual que siempre, en casas de madera con techos de paja, humo elevándose de las chimeneas, barcos pesqueros regresando con la captura del día. Pero Eric sentía una tensión en el aire que no podía explicar completamente. Fue cuando pisaron el muelle que se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Bjorn Hierro Barba, el hermano mayo era de Magnus y segundo en autoridad en el clan,
los estaba esperando, pero no con la bienvenida típica para guerreros que regresaban. Su expresión era sombría y estaba acompañado por una docena de guerreros armados. «Magnus», dijo Bjorn sin preámbulos, «necesitamos hablar». Hermano Magnus frunció el ceño. «¿Qué está pasando? ¿Por qué esas caras largas? ¿Ha muerto alguien?» «En cierto sentido, sí». Bjorn miró alrededor del grupo de vikingos que regresaban, notando que algo era diferente en ellos, pero sin poder identificar qué exactamente. «Llegaron noticias antes que vosotros. Comerciantes, hablando de vikingos, que se habían convertido al cristianismo, que habían renunciado a las antiguas costumbres». Magnus intercambió una mirada rápida con Erik Antera. Claro que los rumores habían viajado más rápido que sus barcos. «Al principio no les creí», continuó Bjorn, «pero luego miré vuestros barcos. ¿Dónde está el botín? ¿Dónde están los esclavos? ¿Dónde están los tesoros que deberían haber resultado de una incursión exitosa?» «Hermano», Magnus eligió sus palabras cuidadosamente, «obtuvimos algo más valioso que oro». «¿Más valioso que el oro?», Bjorn se burló. «¿Cómo alimentamos a nuestras familias con algo más valioso que el oro? ¿Cómo pagamos tributo a nuestros señores? ¿Cómo mantenemos nuestro honor entre los otros clanes?» Erik se adelantó. «Bjorn, hierro barba, respeto tu preocupación por el bienestar del clan, pero te aseguro que no hemos regresado con las manos vacías. Entonces muéstranos estos tesoros». Bjorn desafió. Erik miró a Astrid, quien asintió silenciosamente. Sin decir una palabra, ella se acercó a una anciana que había estado observando desde la distancia. La mujer, llamada Helga, había sido cocinera del clan durante décadas, pero en los últimos años había estado casi ciega debido a cataratas. «Abuela Helga», dijo Astrid gentilmente, «¿puedes verme?» «Apenas una sombra, niña». «La anciana», respondió tristemente. Astrid puso sus manos suavemente sobre los ojos de la anciana. «Que el dios que sanó al muchacho francés también te devuelva la vista». Abuelan por un momento, nada pasó. Luego, gradualmente, los ojos nublados de Helga comenzaron a aclararse. Parpadeó varias veces. Luego miró directamente al rostro de Astrid. «Por todos los dioses», exclamó, «puedo verte, puedo ver cada línea de tu hermoso rostro». Un murmullo de asombro se extendió por la multitud que se había reunido. Bjorn Hierro Barba retrocedió como si hubiera sido golpeado. «Esto», dijo Erik tranquilamente, «es el tipo de tesoro que trajimos a casa». Pero Bjorn se recuperó rápidamente de su shock inicial. «Magia», gruñó, «brujería cristiana. Los dioses han maldecido nuestro clan por abandonar las antiguas costumbres». «¿Te parece una maldición?», preguntó Magnus, señalando a Helga, quien estaba llorando de alegría mientras veía claramente, por primera vez en años. «Los trucos pueden impresionar a los ignorantes». Bjorn se mantuvo firme, «pero no pueden alimentar estómagos vacíos o defender nuestras fronteras». Ragnar se adelantó, su voz llevando la autoridad de sus muchos años como guardián de la tradición del clan. «Bjorn Hierro Barba, he memorizado las sagas de nuestros antepasados durante 60 años. Guay, te digo esto, nunca he escuchado una historia de poder tan grande como lo que presencié en Tierras Francas». «Entonces las viejas historias ya no son suficientemente buenas para ti, anciano». «Las viejas historias fueron siempre sobre la búsqueda de algo mejor, algo más grande». Ragnar respondió con dignidad. «Los héroes de nuestras sagas buscaban el tesoro definitivo, la gloria eterna, la victoria sobre la muerte misma. Pues bien, he encontrado todo eso». Bjorn se volvió hacia la multitud reunida, su voz elevándose para que todos pudieran escuchar. «Pueblo de los lobos del mar, estos hombres han sido engañados por los trucos de los sacerdotes cristianos. Han abandonado a Thor y Odín. Han renunciado a las costumbres que hicieron grande a nuestro clan. ¿Permitiremos que destruyan todo lo que nuestros padres construyeron?» Gritos de confusión y protesta
surgieron de la multitud. Erik podía ver que el clan estaba dividiéndose ante sus propios ojos. Algunas personas parecían intrigadas por el milagro que habían presenciado, pero otras claramente estaban del lado de Bjorn. ¡Demuéstralo!, gritó una voz desde atrás. Si este nuevo dios es tan poderoso, que se enfrente a nuestros antiguos dioses. Sí, se unió otra voz. Que haya una competencia, como cuando Elías se enfrentó a los sacerdotes de Baal. Erik se sorprendió al escuchar esa referencia bíblica, viniendo de un vikingo pagano, hasta que se dio cuenta de que probablemente había comerciantes cristianos que habían visitado el poblado y contado historias. Magnus levantó las manos para pedir silencio. Pueblo mío, no habrá competencias entre dioses como si fueran gladiadores para nuestro entretenimiento, pero habrá pruebas. Juzgad por los frutos. Ved cómo vivimos en los días que vienen y decidid por vosotros mismos si el camino que hemos encontrado lleva a la vida o a la muerte. Bjorn se acercó a su hermano, su voz baja pero amenazante. Magnus, eres el Jarl, y te respeto, pero si llevas a este clan a la ruina con estas nuevas costumbres, tendré que actuar para proteger a nuestro pueblo. ¿Entiendo tu posición, hermano?, Magnus respondió igualmente tranquilo. Y respeto tu derecho a desafiarme si crees que estoy actuando contra los intereses del clan. Pero dame tiempo para demostrar que estoy actuando a su favor. ¿Cuánto tiempo? Magnus miró a Erik, quien asintió silenciosamente. 1 año, dijo Magnus. Si en 1 año el clan no está mejor de lo que está ahora, renunciaré a mi posición como Jarl. Bjorn estudió el rostro de su hermano por un largo momento. 1 año, aceptó finalmente. Pero Magnus, si el clan sufre por estas nuevas costumbres, te haré responsable. Mientras la multitud se dispersaba, algunos acercándose para hacer preguntas sobre los milagros que habían presenciado, otros alejándose con expresiones de desaprobación, Erik entendió que la verdadera prueba de su fe apenas estaba comenzando. Astrid se acercó a él, su rostro mostrando preocupación. Erik, ¿qué hemos empezado? Erik miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Hermana, hemos empezado una revolución y como toda revolución, habrá resistencia. ¿Crees que hicimos lo correcto? Erik pensó en la luz cegadora que había visto, en las palabras de amor y perdón que había escuchado, en el poder transformador que había presenciado en sus propios compañeros. Sí, dijo finalmente, pero el camino será más difícil de lo que imaginamos. Esa noche, mientras el poblado dormía inquieto, Erik se quedó despierto orando. Podía sentir la presencia de Cristo con él, tan real como había sido en su visión, y en esa presencia encontró la fuerza para enfrentar cualquier cosa que el futuro pudiera traer. Capítulo Exan. La transformación de un pueblo. Los meses que siguieron al regreso de los lobos del mar fueron los más desafiantes y transformadores en la historia del clan. Erik y sus compañeros conversos se enfrentaron a escrutinio constante, burlas ocasionales y la presión inmensa de demostrar que su nueva fe no era solo palabras vacías, pero también fueron meses de milagros silenciosos. Todo comenzó con pequeños actos de bondad que parecían insignificantes, pero que gradualmente comenzaron a cambiar la atmósfera completa del poblado. Bjorn el sanguinario, ahora transformado por el amor de Cristo, comenzó a usar su fuerza de maneras completamente nuevas. En lugar de intimidar a los más débiles, empezó a protegerlos. Cuando Jarl Sven de un clan vecino vino exigiendo un tributo, fue Bjorn quien se puso de pie y declaró que los lobos del mar no pagarían tributo a nadie que oprimiera a su propio pueblo. Si quieres luchar, le dijo a Sven con su nueva autoridad tranquila, lucharemos, pero no para tomar lo que no nos pertenece. Lucharemos para proteger lo que es justo. Sven, conociendo la reputación feroz de Bjorn,
decidió que no valía la pena el conflicto y se retiró sin el tributo. Pero la historia se extendió por toda la región. A los lobos del mar se habían convertido en protectores de los débiles. Astrid comenzó a organizar a las mujeres del clan para cuidar de las viudas. Waihu estableció un sistema donde ningún niño pasaría hambre, ninguna anciana moriría sola y ninguna mujer enfrentaría el parto sin ayuda. Lo llamó el Círculo de Hermanas, pero todos entendían que era más que eso. Anera, el amor de Cristo en acción. Ragnar el Escaldo transformó completamente las historias que contaba alrededor del fuego. Sin abandonar las sagas tradicionales, comenzó a tejer en ellas temas de redención, sacrificio y amor triunfante sobre el odio. Las historias de Cristo se mezclaron con las aventuras de héroes nórdicos, creando una nueva mitología que hablaba tanto al corazón vikingo como al alma cristiana. Magnus implementó leyes nuevas en el clan, basadas en principios cristianos, pero aplicadas de maneras que respetaban la cultura vikinga. Los ladrones, en lugar de ser mutilados o exiliados, eran puestos a trabajar para recompensar a sus víctimas. Los mentirosos tenían que hacer reparaciones públicas diciendo la verdad. Los adúlteros enfrentaban la reconciliación matrimonial en lugar del divorcio automático. Pero fue Eric quien enfrentó la prueba más personal de todas. A mediados del invierno, llegaron noticias de que una banda de vikingos de Dinamarca estaba atacando aldeas en la costa sur de Noruega. Eran brutales, sin honor, matando no solo a los guerreros, sino también a mujeres y niños. Varios clanes habían pedido ayuda a los lobos del mar para detener a estos raiders. Bjorn Hierro Barba vio esto como la oportunidad perfecta para probar las nuevas convicciones de su hermano. Magnus dijo en una reunión del consejo del clan: estos daneses están violando todas las leyes de la guerra honorable. Incluso, según las antiguas costumbres, merecen ser castigados. ¿Qué dicen tus nuevas creencias sobre esto? Magnus miró a Eric, quien había estado luchando con esta misma pregunta durante días. Las escrituras dicen, Eric respondió lentamente, que hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Que los gobernantes llevan la espada no sin propósito, sino para castigar a los malhechores. ¿Entonces lucharemos?, preguntó Olev, quien había abrazado completamente la fe cristiana, pero todavía mantenía el corazón de un guerrero. Eric confirmó, pero no como solíamos luchar. Lucharemos para proteger a los inocentes, no para ganar tesoros. Lucharemos para restaurar la justicia, no para satisfacer la venganza, y lucharemos con misericordia, incluso hacia nuestros enemigos. Misericordia hacia hombres que matan niños. Bjorn Hirobaba se burló. Misericordia hacia hombres que están perdidos en la oscuridad, como nosotros estuvimos una vez. Eric respondió firmemente: los derrotaremos, los detendremos, los castigaremos si es necesario, pero también les ofreceremos la oportunidad de cambiar. La expedición que partió de Bergen una semana después era diferente a cualquier fuerza vikinga que hubiera navegado antes. Llevaban armas y armaduras, sí, pero también llevaban suministros médicos para tratar heridos de ambos lados. Llevaban cadenas para capturar prisioneros, pero también comida para alimentarlos. Llevaban la determinación de ganar, pero también la compasión de perdonar. La batalla, cuando finalmente llegó, fue feroz pero breve. Los daneses, que esperaban el tipo de lucha salvaje y caótica típica entre vikingos, se encontraron enfrentando una fuerza que luchaba con disciplina, coordinación y algo que no podían entender completamente: amor. Los lobos del mar lucharon, no solo por sus propias vidas, sino por las vidas de las personas que habían venido a proteger. Lucharon con una ferocidad nacida no del odio, sino de la justicia. Y cuando la victoria llegó, su comportamiento después de la batalla fue lo que realmente los distinguió. En lugar de masacrar a los supervivientes daneses, como era costumbre, los desarmaron,
y los llevaron prisioneros. En lugar de saquear los cuerpos de los muertos, los enterraron con honor. En lugar de celebrar con excesos, oraron por las almas de todos los que habían caído. Pero lo más sorprendente de todo fue lo que Erik hizo con Ragnar el Despiadado, el líder de los raiders daneses, Ragnar N. O debe confundirse con Ragnar el Escaldo del clan de Erik. Había sido capturado vivo, pero estaba muriendo por una herida en el abdomen. Según todas las leyes vikingas, merecía una muerte lenta y dolorosa por sus crímenes. En su lugar, Erik se arrodilló junto a él en la nieve manchada de sangre. Ragnar el Despiadado, dijo Erik tranquilamente, tu vida se está acabando, pero tu alma no tiene que morir con tu cuerpo. Los ojos del danés se enfocaron en el rostro de Erik con dificultad. ¿De qué hablas, noruego? Hablo de un rey que puede perdonar incluso los peores crímenes. Hablo de un amor que puede lavar incluso la sangre más negra. Tu Dios. Ragnar se burló débilmente. ¿Por qué habría de perdonarme tu Dios? Porque él me perdonó a mí. Erik respondió simplemente, y yo no era menos guerrero sanguinario que tú. Ragnar estudió el rostro de Erik, buscando algún signo de burla o engaño. No encontró ninguno. Si fuera real, susurró. Si pudiera ser perdonado, ¿qué tendría que hacer? Solo pedírselo. Erik sonrió. Solo abrir tu corazón y pedirle que entre. Lo que siguió fue uno de los momentos más hermosos en la historia vikinga. Ragnar el Despiadado, con su último aliento, murmuró una oración de arrepentimiento y fe, y Erik, sosteniéndole la mano, le aseguró que estaría en el paraíso. Los otros vikingos, tanto los lobos del mar como los prisioneros daneses, presenciaron esta escena en silencio absoluto. Nunca he visto nada como esto en un enemigo moribundo encontrando paz, un vencedor mostrando compasión hasta el final. 3 de los prisioneros daneses pidieron saber más sobre este dios que podía transformar incluso a un hombre como Erik BJ. Para cuando la expedición regresó a Bergen, había 7 nuevos conversos entre los prisioneros. Pero fue la reacción en casa lo que realmente demostró cuánto había cambiado el clan. Cuando los barcos aparecieron en el horizonte, toda la población se reunió en los muelles. Esperaban ver a sus guerreros regresando con botín y esclavos, celebrando una victoria tradicional vikinga. En su lugar, vieron algo que los dejó sin habla. Los barcos llevaban prisioneros, sí, pero esos prisioneros no estaban encadenados en las bodegas, estaban sentados junto a sus captores, algunos incluso ayudando a remar. Los heridos de ambos lados estaban siendo atendidos por las mismas manos, y cuando los barcos atracaron, los primeros en desembarcar no fueron guerreros victoriosos, sino hombres que llevaban a los heridos enemigos a lugares donde podrían ser cuidados. Helga, la anciana cuya vista había sido restaurada, se acercó a Erik cuando él pisó el muelle. Niño, dijo, sus ojos ahora claros brillando con entendimiento. Esto es lo que tu Dios puede hacer, ¿verdad? No solo sanar ojos, sino sanar corazones. Erik asintió, demasiado emocionado para hablar. Entonces quiero conocer a este Dios, Helga declaró en voz alta, para que todos pudieran escuchar. Si puede hacer que vikingos traten a sus enemigos como hermanos, quiero ser su seguidora. Una por una, otras voces se unieron a la suya. Hombres y mujeres que habían estado observando escépticamente durante meses, finalmente vieron evidencia que no podían negar. Bjorn Hierro Barba observó todo esto desde la distancia, su rostro mostrando una lucha interna. Finalmente se acercó a Magnus. Hermano, dijo tranquilamente, he estado equivocado. Esto no es debilidad. Esto es una fuerza que nunca había visto antes. Magnus puso una mano en el hombro de su hermano. ¿Estás listo para conocer la fuente? TSA, Bjorn Hero Barba. El último holdout significativo contra la nueva fe. Asintió silenciosamente. Epílogo, el legado de los lobos del mar.
5 años después, Erik Vijay Erensan se paró en la proa de su dracar, contemplando las costas de Inglaterra que se extendían ante ellos. Pero este no era un viaje de saqueo. Los 5 barcos que lo acompañaban llevaban no guerreros sedientos de sangre, sino misioneros armados con algo más poderoso que espadas. Llevaban el Evangelio. A su lado estaba Astrid, ahora conocida en toda Escandinavia como Astrid, la sanadora. Su trabajo con los heridos y enfermos había llevado a conversiones en docenas de clanes. Su hermosa voz llevaba himnos cristianos a través de los fiordos. Tino y las mujeres vikingas habían encontrado en ella un modelo de fuerza femenina que honraba tanto su herencia guerrera como su nueva fe. Ragnar el Escaldo había compilado las historias de Cristo en forma de sagas vikingas, creando una literatura que sería copiada y contada en los salones de los Mid durante generaciones. Sus sagas de Cristo se habían extendido por toda Escandinavia, plantando semillas de fe en corazones hambrientos de verdad. Magnus había demostrado ser un líder transformacional. Bajo su liderazgo, el clan de los Lobos del Mar había crecido de 200 familias a más de 1000, no a través de conquista, sino a través de atracción. Clanes enteros habían pedido unirse a ellos después de escuchar sobre sus nuevas costumbres. Incluso Bjorn el Sanguinario había encontrado su vocación. Dirigía una escuela para jóvenes guerreros, donde enseñaba no solo técnicas de lucha, sino el código de honor cristiano. Sus estudiantes aprendían que la verdadera fuerza se encontraba en proteger a los débiles, no en dominarlos. Pero quizás el cambio más notable había venido de Bjorn Hierro Barba. Después de su conversión, se había convertido en uno de los evangelistas más efectivos del clan. Su conocimiento profundo de la cultura vikinga, combinado con su nueva pasión por Cristo, lo hacía especialmente efectivo en alcanzar a los escépticos. Ahora, mientras se acercaban a las costas inglesas, Erik reflexionaba sobre el milagro de transformación que había presenciado. El clan que una vez había sido conocido por su ferocidad en batalla, ahora era conocido por su compasión en la paz. Los guerreros que habían sembrado terror ahora sembraban esperanza. Erik Astrid se acercó a su hermano. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí? Erik sonrió, recordando aquella mañana fatídica en Francia cuando había muerto. ¿Y regresado? Nunca lo imaginé, hermana, pero Cristo sí. ¿Crees que los ingleses nos recibirán? Algunos sí, otros no. Erik respondió honestamente. Pero hemos aprendido que la semilla del Evangelio puede crecer en cualquier suelo, incluso en el más rocoso. Mientras sus barcos entraban en el puerto de Lindisfarne, el mismo lugar donde los vikingos habían llevado a cabo uno de sus raids más infames 200 años antes, Erik notó que los monjes no huían. En su lugar, habían salido a recibirlos. Un anciano abad se acercó al muelle mientras los barcos atracaban. Su rostro mostraba cautela pero no miedo. «Hermanos vikingos», dijo en nórdico cuidadoso, «venís en paz o en guerra». Erik desembarcó y se acercó al abad. En lugar de las armas tradicionales de un guerrero, llevaba consigo un libro, una copia de los evangelios que hermano Benedict le había dado años atrás. «Venimos en el nombre de Jesucristo», Erik respondió, ofreciendo el libro al abad. «Venid, para reparar lo que nuestros antepasados rompieron, para sanar donde ellos hirieron, para construir donde ellos destruyeron». El abad tomó el libro con manos temblorosas, apenas capaz de creer lo que estaba sucediendo. «Hermano vikingo», murmuró, ¿es esto real? ¿Realmente hay guerreros del norte que siguen al Cordero? No solo lo seguimos, Erik sonrió, sino que Él nos ha enviado para contaros sobre los milagros que puede hacer cuando los lobos aprenden a amar como corderos, sin dejar de ser fuertes como lobos. Los meses que siguieron en Inglaterra fueron los más fructíferos de toda la misión de Erik en el testimonio de vikingos transformados por Cristo. Resonó poderosamente tanto con los anglosajones
cristianos como con los daneses paganos que se habían establecido en el norte de Inglaterra. La historia que se desarrolló allí incluía sanidades milagrosas, conversiones dramáticas y el establecimiento de la primera iglesia vikingo-cristiana en suelo inglés. Pero más que los eventos sobrenaturales, fue el testimonio vivido del amor, y transformación lo que realmente cambió corazones. Eric vivió hasta los 70 años, muriendo pacíficamente en su cama, rodeado por su esposa inglesa Margaret, una noble convertida que se había enamorado tanto del hombre como de su mensaje, sus 6 hijos y docenas de discípulos espirituales. Sus últimas palabras, registradas por su hijo Mayo R., fueron: han visto el otro lado de la muerte, y no hay nada que temer. Cristo cumple cada promesa que hace. Astrid nunca se casó, dedicando su vida completamente al ministerio entre las mujeres. Pack estableció monasterios femeninos en Noruega, Macao e Inglaterra, creando redes de hermanas cristianas que transformaron la vida de miles de mujeres. Murió a los 65 años en un monasterio que había fundado en Irlanda, donde las monjas vikingas trabajaban junto a las irlandesas en perfecta armonía. Ragnar el Escaldo vivió hasta los 93 años, contando historias hasta su último aliento. Sus sagas de Cristo se convirtieron en textos fundamentales del cristianismo nórdico, y sus métodos de presentar el Evangelio en forma de sagas fueron adoptados por misioneros en toda Europa. Magnus reinó como Jarl durante 25 años más, transformando no solo su propio clan, sino influyendo en toda la cultura vikinga del norte de Europa. Su código de leyes cristianas vikingas fue adoptado por docenas de otros líderes. Murió en batalla a los 55 años, pero era una batalla para proteger a una aldea cristiana de raiders paganos. Bjorn el Sanguinario se convirtió en uno de los misioneros más valientes de su generación, llevando el Evangelio a lugares donde nadie más se atrevía a ir. Murió en Islandia a los 60 años, después de convertir a 3 clanes enteros y establecer la primera iglesia en Reykjavik. Pero el legado más duradero de todos no fue ninguno de estos hombres individualmente, fue lo que habían demostrado. Era posible. El Evangelio de Jesucristo podía transformar incluso la cultura más guerrera en una fuerza para el bien, sin destruir su fuerza esencial. Los vikingos cristianos se convirtieron en los grandes exploradores y comerciantes de Europa, llevando no solo bienes sino también el Evangelio a lugares tan lejanos como Groenlandia, las Américas y las estepas de Rusia. Su valor en batalla se convirtió en valor para la justicia. Su amor por la aventura se convirtió en pasión por las misiones. Su lealtad tribal se expandió para incluir a toda la familia de Cristo. La historia de Erik Bije Errensson demostró que no hay corazón demasiado duro. No hay cultura demasiado violenta. No hay persona demasiado perdida para el poder transformador del amor de Cristo. Mostró que el verdadero valor no se encuentra en la conquista de enemigos, sino en la conquista del odio mismo. Y en los grandes salones de los Mid de Escandinavia, durante generaciones por venir, los Escaldos contarían la saga más grande de todas, a la historia del guerrero que murió para salvar a sus enemigos y de los lobos del mar que aprendieron a amar como él amó. Porque esa es la verdadera historia de la resurrección del guerrero, a no solo que un hombre regresó de la muerte, sino que toda una cultura pudo nacer de nuevo en Cristo. Y la saga continúa, porque donde quiera que el amor triunfe sobre el odio, donde quiera que el perdón conquiste la venganza, donde quiera que la esperanza derrote a la desesperación, allí está el espíritu de Erik Bije Errensson y los lobos del mar que aprendieron que la mayor gloria de todas es reflejar el amor del rey que murió para que todos pudieran vivir. Fin de la historia. Moraleja final. Esta historia nos enseña que el verdadero valor no se encuentra en la fuerza de nuestros brazos o en nuestras victorias sobre otros, sino en nuestra capacidad de amar
incluso a nuestros enemigos. Nos demostró que ningún corazón está demasiado endurecido para el poder transformador de Cristo, y que las culturas más violentas pueden convertirse en fuerzas para el bien cuando son tocadas por el amor divino. Eric Billet. Erensan descubrió que morir por otros es más poderoso que matar por uno mismo, y que la resurrección, tanto literal como espiritual, es posible para todos los que están dispuestos a entregar sus vidas al amor de Cristo. A los vikingos aprendieron que ser verdaderamente fuertes significa proteger a los débiles, que ser verdaderamente valientes significa perdonar a los enemigos, y que la gloria eterna se encuentra no en las sagas de conquista humana, sino en reflejar el amor divino en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Esta es la promesa del Evangelio. Aunque cada lobo puede aprender a amar, cada guerrero puede convertirse en sanador, y cada corazón puede ser resucitado por el poder del amor que conquistó la muerte.